en un minuto. Si quieres, Francisco Peñalvo, si estás dispuesto, comenzamos con la primera ponencia y vemos la hoja de ruta. Francisco, cuando quieras. Muchas gracias, Antonio. Pues cuando me digáis, empezamos. Sí, cuando te parezca. Bueno, reiterar un poco, como os decía, que estamos en cuestiones de todo tipo, organizativas, académicas, procedimentales. Francisco nos va a dar una perspectiva de lo que es el ecosistema donde se impregna esta parte administrativa, una perspectiva amplia. Decir que es catedrático del Departamento de Informática y Automática en la Universidad de Salamanca, dirige el grupo de investigación sobre interacción y learning, ha sido vicerrector de Innovación Tecnológica en la Universidad de Salamanca y actualmente es coordinador del programa de doctorado sobre la sociedad del conocimiento de la USAP, ¿no? Y bueno, es una persona entonces muy acreditada para esto porque ha sido pecador, Francisco, en la parte de vicerrector que te toca y en la parte también de delegado del rector para la transformación digital. Con lo cual, nadie, bueno, en este momento pocas personas tienen tu visión sobre el problema global de transformación digital y para eso nos vas a dar la hoja de ruta cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Antonio. Bueno, primero agradecer a tanto al rector como a los organizadores de este seminario pues, la invitación a abrir esta interesante jornada hablando un poco de la perspectiva global de lo que significa la transformación digital y quizá viendo desde la idea de ir montando una hoja de ruta, que creo que cada universidad tendrá que ir organizándola también tras una reflexión importante y de alguna manera impregnando sus planes estratégicos de este concepto de transformación digital. De alguna manera el concepto de transformación digital pues no es nuevo, ya lleva unos cuantos años con nosotros, aunque claramente bueno, pues, se ha convertido últimamente pues, en algo muy cotidiano, excesivamente cotidiano, ¿no? De alguna manera es extraño que no veamos todos los días noticias relacionadas con una transformación digital en un sector u otro. Hace relativamente poco teníamos el ejemplo de unas elecciones en la Comunidad de Madrid, donde ya a través de lo que es un robot que denominaban Sofía, que se había desarrollado pues, por una empresa en Hong Kong, se planteaba pues, una forma de establecer un diálogo y una información sobre los avances o los resultados de esas elecciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, sustituir una consulta a través de los móviles, pues a través de unos elementos que de alguna manera impregnan o nos hacen más cercanos a esa tecnología, a veces, bueno, quizá con unos estereotipos todavía un poco forzados, ¿no? Y propios de quizá alguna película de ciencia ficción. Pero si seguimos viendo pues, noticias muy cercanas, también vemos cómo está en boca de todos lo que son los fondos europeos, los fondos de recuperación y de alguna manera los objetivos del Gobierno de España, como tienen a la competencia digital en el punto de mira, hasta el punto de que parece que se va a hacer una inversión que puede triplicar hasta lo que se va a invertir en sanidad, ¿no? Teniendo en cuenta que también mucho de esta inversión en transformación digital va al sector sanitario, también es necesario. Entonces, cuando tenemos una palabra mágica como transformación digital, la empezamos a incorporar en nuestro vocabulario, en nuestro día a día, pero ¿qué significa transformación digital, ¿no? Realmente, ¿qué es la transformación digital? Entonces, la transformación digital lo que implica es una serie de cambios generalmente profundos y que tienen que estar coordinados en prácticamente todos los ámbitos. Aquí lo que es cultura, lo que es la fuerza del trabajo y por lo que es también la propia tecnología. ¿Para qué? Pues para crear nuevos modelos tanto en la educación como en la operativa de todas las instituciones. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de transformar precisamente esas operaciones, esas direcciones estratégicas y por lo tanto el valor que tienen las instituciones. Entonces, esto es lo que supone la transformación digital, pero sigue siendo una definición quizá todavía muy abstracta, muy academicista, donde realmente nos tendríamos que preguntar qué es lo que realmente importa en la transformación digital, cuál es la clave de esa transformación digital.
Entonces, la respuesta fácil, la respuesta que nos podemos encontrar si hiciéramos una encuesta rápida tipo de pulsador, pues podría ser la tecnología. Realmente volvemos a caer en que la tecnología, que es el centro de esa transformación, lo que nos permite este cambio, lo que nos está imbuyendo a todos en esta transformación social de nuestro ocio, de nuestra cultura, de nuestra forma de relacionarnos, y que tanto ha venido para quedarse y para inundar nuestros hogares a través de esta pandemia que todavía seguimos sufriendo, realmente no lo es. No es el centro, no es lo importante de una transformación digital. Y quizás ese es uno de los errores que estamos cometiendo, o de alguna manera no es que hayamos cometido, sino que es propio de la evolución de una transición, de una transformación como la que estamos viviendo. Realmente lo que es importante en una transformación digital son las personas. Parece un oxímoron, parece una contradicción hablar que en la transformación digital lo que importan son las personas. Pero realmente lo que tenemos que plantearnos es que a través de lo que es la toma de decisiones, de un liderazgo de cualquier organización, en este caso estamos hablando de la universidad, pero realmente esto lleva a cualquier tipo de institución, a través de ese liderazgo que lo está ejercido por personas, realmente se quiere hacer una transformación para las personas, que somos los usuarios de esa tecnología y de alguna manera los que nos tenemos que beneficiar de esa transformación digital. Beneficiar o de alguna manera acostumbrarnos a trabajar con unos entornos que bueno, pues han cambiado y que van a cambiar y que son cambiantes, ¿no? O sea, seguimos hablando, el rector hablaba de tópicos, pero seguimos hablando de tópicos, ¿no? O sea, estamos hablando de una transformación del puesto de trabajo, de estar trabajando codo con codo, ya no solo con compañeros, sino también con robots, por ejemplo. Y eso es una revolución, la industria 4.0, que de alguna manera lo vamos a tener y lo estamos teniendo en nuestras industrias. Y de alguna manera, para hacer más hincapié en lo que es esta idea de la importancia que tienen las personas en la transformación digital, quiero tomar las palabras de una persona que creo que tiene un carácter, o tenía un carácter humanista, porque lamentablemente fue uno de los primeros que nos abandonó con esta pandemia, que es Antonio Rodríguez de las Heras, ¿no? Que de alguna manera cuando se le planteaba sobre el reto que estaba detrás de la transformación digital, enseguida lo identificaba, ¿no? Realmente la transformación digital no es quedarse en la parte de ese equipamiento, de ese software, de ese hardware, de esa tecnología, sino realmente lo importante es un cambio de mentalidad. Si no hacemos un cambio de mentalidad, no nos transformamos. Y eso es quizá el gran reto, porque esa incorporación de la tecnología ya la tenemos. Y quizá, como veremos, o como de alguna manera, quizá un poco provocando, diré después, eso es algo que ya se ha superado. Realmente tenemos tecnología a nuestro alcance en todos los órdenes, de todas las instituciones y también de la universidad. También, como decía el rector, gracias a tener esa tecnología, nosotros hemos conseguido salvar los muebles en una situación realmente compleja, sin parangón, algo cual no teníamos una comparativa donde agarrarnos para solucionar lo que fue precisamente el confinamiento que sufrimos precisamente hace un año. Y es este confinamiento, es esta pandemia, ¿no? Este maldito virus, el que de alguna manera ha acelerado. O sea, no es que nos haya hecho descubrir esa necesidad de transformarnos, sino que nos ha planteado una nueva realidad, unos nuevos hábitos, unas nuevas oportunidades, y haya hecho que al final la necesidad sea la virtud, ¿no? O sea, la necesidad de comunicar, la necesidad de adoptar esa tecnología porque no podíamos salir a la calle, porque no podíamos tener contacto físico con nuestros seres queridos, porque teníamos que ocupar un montón de horas en nuestros hogares, pues de alguna manera esto nos lo ha hecho mucho más llevadero. Aquellos que precisamente podían tener esa oportunidad de tener esa tecnología en sus casas y acceso a esa tecnología, lo cual vuelve a poner otro de los riesgos de esta transformación digital, que es precisamente esas brechas, esas diferencias que pueden llegar a existir, ¿no? Y que pueden provocar lo que pueden ser unas brechas ciudadanas entre aquellos que tienen acceso y uso y conocimiento y alfabetización para trabajar con estas tecnologías y aquellos que no. Entonces, realmente esta enfermedad, este virus, esta situación,
lo que ha supuesto es realmente una prueba para la madurez de la transformación digital de las universidades. De hecho, como dice un buen amigo mío que publicaba en el blog Universidad, es como la prueba del algodón. O sea, realmente la COVID ha sido como la prueba del algodón para esa transformación digital, ¿no? Para realmente autoevaluarnos. Ya no si éramos capaces de salir o de sostener una actividad, que hemos demostrado que sí, sino realmente de cómo de madura estaba nuestra transformación digital, ¿no? Y aquí es donde quizá tengamos que ser más autocríticos, porque nos puede llenar la autocomplacencia, decir, sí, lo hemos conseguido, conseguimos dar clases, conseguimos no parar la actividad, conseguimos tener a través de unos procesos de administración electrónica una continua interacción con nuestra universidad, pero realmente lo que es el estado de madurez de esa transformación digital, si lo analizamos con esa autocrítica, lo vemos con ese ojo crítico que nos debería, sobre todo, caracterizar a los académicos, pues realmente no ha sido tan buena como esperábamos. Seguramente creíamos que estábamos en un estado de madurez superior al que realmente nos hemos encontrado a nivel general. No estoy particularizando en ningún caso concreto. Y quizá lo que, más allá de rasgarnos las vestiduras, pues lo que tengamos que hacer es, como estamos haciendo en un foro como este, realmente empezar a reflexionar. Empezar a reflexionar sobre cuál es nuestra hoja de rutas o cuáles son nuestros pasos, cuáles son nuestros deberes para precisamente llegar a un estado de mayor madurez que va a ser siempre continuo y va a evolucionar, porque la propia tecnología evoluciona muy rápido. Por lo tanto, es algo que siempre vamos a ir un poquito con el pie cambiado y sobre todo, como comentaba Antonio, cuando empezamos a introducir los aspectos legales que están detrás de todo esto, ¿no? Entonces, claramente la innovación es mucho más rápida que la respuesta normativa. Entonces, eso siempre andamos un poco a la carrera en estos casos, ¿no? Y lo estamos viendo incluso a nivel de la Unión Europea, que precisamente no es el más veloz, la institución más veloz para organizar todo, precisamente con lo que es la regulación de la inteligencia artificial, ¿no? Había un artículo estos días en el País un poco que lo ponía de manifiesto. ¿Y realmente por qué podemos decir esto? Pues yo creo que realmente lo que sucede es que en las universidades realmente ha habido más digitalización que transformación digital. Y ha sido donde se ha puesto el foco. Y es normal, o sea, no es una crítica a nadie. Sencillamente es cómo van sucediendo las cosas, cómo es el orden natural de las cosas en lo que es la tecnología y en algo que de alguna manera avanza muy deprisa, donde los costes son muy altos, donde poder hacer las inversiones de forma adecuada, bueno, pues cuesta, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué es lo que se plantea aquí? Realmente lo fácil entre comillas, es que la información se digita, ¿no? de la palabra en inglés digitization, ¿no? Que es hacer ese elemento de transformar esa información en un formato digital, en ceros y unos, ¿no? Tal cual la vemos ahora, que quizá mañana cuando hablemos de computación cuántica pues veremos que cambia todo esto, ¿no? Pero realmente ese es el primer paso esencial, ese paso de cambiar el papel, de cambiar el elemento físico a un contexto digital. Tenemos otro paso cuando se digitalizan los procesos, también quizá de la mala traducción que hacemos, o del inglés digitalization, ¿no? Que digitalizamos procesos, digitalizamos roles, que de alguna manera conforman las operaciones de una institución y que es la base de una administración electrónica. Y hasta aquí, más o menos, estábamos bien. Pero ¿qué sucede? Que si hablamos de transformación, realmente no vamos a transformar una institución, algo además, como es en el caso de la Universidad de Salamanca, con 800 años de historia, si no afectamos la estrategia institucional. Y aquí es donde tenemos nuestro deber, realmente desde el punto de vista estratégico, de incorporarlo, como decía, de permear nuestros planes estratégicos con un montón de ideas que están muy bien, que tienen que coger y cubrir todo el espectro de la actividad de la universidad, pero que tienen que verse también, de alguna manera, soportadas por esa transformación y que tienen que estar lideradas por los equipos de gobierno. Si nosotros planteáramos cuáles son las claves para hacer una
transformación digital de la universidad, pues podríamos encontrar fundamentalmente 7, de las cuales, de alguna manera, las 4 primeras nos marca precisamente la importancia que tiene el concepto estratégico. En primer lugar, tiene que estar el concepto de liderazgo. O sea, esto tiene que liderarlo. ¿Quién tiene que liderarlo? Pues tiene que liderar el equipo rectoral que esté al mando de una universidad. Y tiene que, de alguna manera, con ese liderazgo, atraer a toda la comunidad universitaria, sabiendo que eso es difícil, que tenemos diferentes generaciones, diferentes formas de pensar, diferentes formas de ver, de entender, incluso las relaciones con la tecnología. Pero bueno, esto hay que plantearlo y de alguna manera lo veremos hacia el final de la charla con las conclusiones, cómo tenemos que intentar y ser conscientes de las diferentes perspectivas que tenemos. Este liderazgo se tiene que traducir en una estrategia. Tenemos que plasmarlo en nuestra hoja de ruta. Tenemos que plantear cómo vamos a cubrir todo un espectro muy amplio de actividades que se van a ir transformando. Desde luego no podemos pensar que con un chasquido de los dedos de hoy para mañana se hace y se transforma todo esto inmediatamente. Es un proceso en el que hay que tocar muchas cosas, todo es urgente, todo es importante, pero habrá que priorizar, como aparece en el punto 4. Pero para llegar a esa priorización necesitamos un gobierno, necesitamos una gobernanza de las tecnologías, que muchas veces también es escasa en el contexto universitario. Precisamente porque se da dentro de la gobernanza universitaria, parece que como las tecnologías siempre eran como un gasto en lugar de como una inversión. Entonces tenemos que hacer ese cambio de mentalidad a que esto se convierte en una inversión y por lo tanto tenemos que gobernarlas, tenemos que establecer una estructura, tenemos que incorporar el concepto de una cartera de proyectos, precisamente para priorizar en qué podemos gastar o podemos invertir nuestro presupuesto, donde vamos a ir haciendo o adquiriendo productos y una vez que los hemos adquirido, que los hemos incorporado a nuestro ecosistema, realmente esto es como pagar la factura de la luz o pagar la factura del agua, es continuo. No es que hago una inversión y directamente he comprado un bien, sino que esto es un uso por servicio. Es una realidad también de lo que estamos viendo en el despliegue de las tecnologías. Con todo esto deberíamos establecer niveles de madurez, ¿no? para realmente ver dónde estamos, siempre de forma crítica, y poder ir avanzando en la madurez de nuestros procesos. ¿Cómo? A través de la exploración de lo que son nuevas oportunidades y prototipando a la hora de saber dónde vamos a incorporar para de alguna manera tampoco empezar proyectos que acaban siendo un fracaso y que de alguna manera hacen que mucho de lo que se recorre y se avanza en otros campos se vean deteriorados por malas experiencias que podemos tener en otras perspectivas, ¿no? Porque el avance es muy lento, pero el retroceso es muy rápido. Entonces, de eso hay que tener también cuidado. Si tuviéramos que establecer los pasos de una hoja de ruta, también de una manera sencilla, haciendo un modelo en el que planteásemos dónde podemos establecer las dimensiones, en qué dimensiones deberíamos actuar para atender esta transformación digital, pues podríamos hablar de la dimensión del gobierno en sí mismo, esa necesidad de gobernanza, esa necesidad de estrategia, de liderazgo que comentábamos antes. Si estábamos diciendo que la transformación digital es para las personas deberían ser otro eje importantísimo. Por supuesto, no podemos, por mucho que digamos, la tecnología está presente, por lo tanto hay que incorporarla. ¿Y dónde la incorporamos? Precisamente a las áreas de servicio, ¿no? Como vamos de alguna manera incorporando, cambiando, transformando esa actividad en los diferentes servicios. Si tuviéramos que hacer un boceto, yo lo voy a plantear desde la perspectiva de nuestra universidad, pero fácilmente es extrapolable a cualquier universidad, especialmente pública, porque todas compartimos unos principios comunes, ¿no? Pues realmente en esa parte de gobierno, ¿en qué elementos inicialmente deberíamos fijarnos, ¿no? Pues una necesidad de una gobernanza, establecer una gobernanza, establecer una comisión de transformación digital que precisamente manejase y estableciese lo que es esa cartera de proyectos, ese nivel de madurez, esa forma de introducir el concepto heredado de lo que es el gobierno de las tecnologías en cualquier institución al ámbito universitario, para poder priorizar esos proyectos y poder establecer también, porque los recursos que tenemos son finitos,
poder decir dónde tenemos que enfocarnos para no dispersarnos. Para ello, de alguna manera, tenemos que contar con nuestras estructuras organizativas. Aquí cada universidad lo tendremos organizado de alguna manera. Compartiremos unos servicios informáticos, tendremos unas unidades relacionadas con la protección de datos, tendremos la Secretaría General con los aspectos más relacionados con la administración electrónica, tendremos sistemas o unidades de creación de contenidos. Aquí cada universidad tendrá que contar con qué profesionales, con qué servicios tiene para precisamente organizar todo esto. Hay que gestionar riesgos, porque esto también tiene muchos riesgos. Y claramente los riesgos es lo que son los palos que nos vamos a encontrar en nuestra rueda. Viejos y nuevos. Y donde surgen nuevas oportunidades, pues también surgen nuevas situaciones de riesgos. Si vamos a un contexto digital, pues de alguna manera la seguridad, vamos a tener que invertir mucho más en seguridad. Una seguridad que nos preserve precisamente de ataques tipo ransom, de secuestros de datos, de usos malintencionados de nuestras infraestructuras, que nos proteja nuestra privacidad como miembros de una comunidad. De alguna manera también la ética, ¿no? El comportamiento ético a través de las tecnologías, que muchas veces nos olvidamos de alguna manera lo ocultamos a través de unos comportamientos anónimos o unos elementos que de alguna manera nos darían vergüenza en una situación cara a cara, ¿no? Sin embargo, a través de una tecnología como que nos empoderamos, nos ocultamos y somos capaces de unos comportamientos que no son nada adecuados y de alguna forma tenemos que plantearlo. Tenemos también unos riesgos pues, desde el punto de vista jurídico y normativo. Como comentaba antes, la propia innovación va tan rápido que a veces hay que ver quién le pone el cascabel al gato. O sea, que es primero la innovación, que es primero la normativa. Tenemos que esperar a la normativa, pues la innovación nunca llega. Lo hemos visto especialmente hace un año cuando teníamos que evaluar online en nuestras universidades y teníamos que buscar un sistema de evitar el fraude, de intentar controlar ese fraude, dar una seguridad del fraude en los exámenes, y no había una normativa clara que nos permitiera de alguna manera usar una cámara para hacer una vigilancia del examen al estilo de cómo haríamos una vigilancia del examen en presencial, ¿no? Obviamente también están las brechas digitales, esas brechas digitales que de alguna manera comentaba que el que está alejado de la tecnología se va alejando mucho más con esta transformación. Entonces, ¿cómo intentar evitarlo? ¿Cómo tener esas herramientas precisamente para ayudarnos a que nadie se quede descolgado? Quizá en un contexto universitario esto sea menos relevante que en otros contextos, por ejemplo, como la educación preuniversitaria, pero existen. Y las brechas incluso digitales, que a veces nos centramos precisamente en esos aspectos que tienen que ver más con el tener la tecnología o saber manejar la tecnología, a veces también lo que podemos encontrarnos son brechas metodológicas, es decir, cómo incorporamos esta tecnología a nuestro día a día, hasta nuestro trabajo. Si somos docentes, a nuestra docencia, si somos personal de servicios, pues a nuestro trabajo, ¿no? Tiene que ver con las competencias también digitales, ser competentes digitalmente. Entonces, ¿cómo nos sentimos de competentes con respecto a esa tecnología? No solamente a utilizar unas herramientas como una videoconferencia o realmente a trabajar con herramientas de todo tipo que van transformando nuestro contexto. Y todo esto, de alguna manera, se centra en los datos como elemento de transparencia, de apoyo a la toma de decisiones, porque el dato cada vez es más importante para precisamente tomar esas decisiones. Y tienen que tomarse de forma transparente. Entonces, porque de alguna manera es algo que viene o debería estar de alguna manera coyunturalmente con el concepto de transformación digital, ese gusto por la transparencia. Desde el punto de vista de las personas, podríamos hablar de la cualificación, de la formación, podríamos hablar de que tienen que tomar una conciencia, de que tienen una identidad digital como académicos, dentro de cada uno su rol, pero hay una identidad digital importante, más allá de la identidad digital que podamos tener como ciudadanos. Pero quizá uno de los aspectos más importantes sobre la tecnología y para que esto triunfe es pensar en la experiencia de usuario, ¿no? Antes se hablaba
del concepto de usabilidad o del concepto de interacción persona-ordenador. Ya en los estándares modernos se empieza a hablar de experiencia de usuario, donde claramente hay dos elementos que todos los contextos teóricos nos lo plantean así en los modelos de aceptación tecnológica, que la facilidad de uso y la utilidad percibida, es decir, cómo de fácil es y cómo percibo de útil que es para mí, va a tener una influencia directa en lo que es mi intención conductual hacia aceptar esa tecnología. Si yo fallo en la experiencia de usuario, realmente estoy perdiendo a los usuarios. Y ahora mismo el problema que tenemos mucho con la administración electrónica es que la experiencia de usuario es muy mala. Entonces, perdemos a los usuarios. Si los propios tecnólogos a veces tenemos problemas para enfrentarnos a un proceso de administración electrónica donde tenemos que configurar el ordenador, instalar versiones de no sé cuántas cosas para hacer una pequeña firma, imaginemos a aquellos que realmente tienen unas destrezas un poco más limitadas, pues realmente los hemos perdido. Desde el punto de vista de la inversión en infraestructura, pues claramente tiene que haber inversiones. Una inversión inteligente en una infraestructura física, en los servicios en la nube, en una inversión lógica en software. Claramente esto va a ser un continuo y va a más. Pero tenemos que hacerlo desde el punto de vista de ir creando lo que vamos a llamar un ecosistema. ¿Y dónde lo vamos a aplicar? Pues realmente lo tenemos que aplicar en todas las misiones de la universidad. O sea, quizá la misión docente, la misión investigadora, pues aparecen como las primeras misiones de una universidad y, por lo tanto, la vida del investigador, la vida del docente, se tiene que ver de alguna manera beneficiada por esa transformación. Pero al final, esa docencia, esa investigación, la llevamos a cabo dentro de lo que es una relación con nuestra institución, que realmente es a través de esa administración electrónica que queremos incorporar y que debemos incorporar, y que además nos tiene que permitir facilitarnos la vida, no complicarnos la vida. Entonces, cuando un proceso antes lo hacía en 10 minutos de forma física y ahora para hacerlo de forma digital me lleva 2 horas, algo está fallando. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y también tenemos que incorporar aquí algo importantísimo, que es la comunicación. Porque sin la comunicación realmente no vamos a llegar a nadie. Tenemos que tener una comunicación intra en la institución, dentro de la institución, y extra, fuera, hacia la sociedad. Donde hacia la sociedad le podemos dar una comunicación científica, cultural, que refleje la misión de la universidad, pero hacia adentro lo que tenemos que de alguna manera es no cansar, de alguna manera evitar esa idea de que si viene un mensaje del rectorado lo borro, porque lo que estamos haciendo es perder realmente el mensaje que queremos dar a nuestra comunidad universitaria. De manera que de forma muy rápida, bueno, pues nos quedaría una hoja de ruta en estos 4 ejes, de alguna manera, para empezar a esbozar nuestro trabajo, que parece simple, pero cada uno de estas cajitas tiene muchísimo trabajo. Para ir acabando, para dar tiempo a que pueda haber alguna pregunta, a modo de conclusiones, 4 pinceladas muy rápidas. El camino de la transformación digital es imparable, para todos, para la universidad también. Entonces, realmente el que no quiera entenderlo no está entendiendo dónde estamos, en qué momento estamos y cómo se está moviendo la sociedad. Para ello, el factor estratégico, el liderazgo del equipo rectoral. ¿Para qué? Realmente, de nuevo, parece una contradicción, pero realmente para construir una universidad digital que sea más inclusiva, más participativa y especialmente humana. O sea, volvemos a poner el énfasis en las personas. Donde la inversión y la toma de decisiones precisamente en esa inversión tiene que ir siempre para ir integrando, para ir construyendo un ecosistema, tanto tecnológico como de servicios de nuestra institución. Porque lo que tenemos es que son esos dos ecosistemas tecnológicos, social, servicios, están totalmente interaccionados a través de componentes tanto personas como componentes tecnológicos, que van a ser capaces de interoperar entre sí, estableciéndose relaciones ya no solamente humano-humano, mediado a la tecnología, sino también iremos cada vez más a relaciones componente tecnológico-componente tecnológico. En esta perspectiva de la transparencia, realmente estamos en el contexto del open, de lo abierto, de la open science, de la open innovation, de la open education. Entonces, realmente no podemos plantear una transformación digital de la universidad obviando estas demandas que nos están planteando desde la Unión Europea, desde nuestros ministerios, para que seamos cada vez más abiertos. Y aquí, dentro de todo esto, podemos incorporar lo que también es una demanda, que es el open government, el gobierno abierto. De alguna manera,
relacionado con todo lo que estamos hablando o se va a hablar en este seminario. Como planteaba, no podemos perder de vista la tipología de nuestros usuarios, no podemos olvidar qué tipo de usuarios tenemos. Y tenemos en nuestras universidades grandes innovadores, tenemos personas muy abiertas a la tecnología, pero vamos a tener personas que son más reacias a la tecnología, aunque la acaban aceptando, y personas que son totalmente opuestas a la tecnología. Entonces, esto, si nosotros queremos incorporar una transformación digital, tenemos que ser claros y ver dónde están nuestros grupos. Si realmente tenemos un grupo opuesto a la tecnología, que es súper mayoritario, lo vamos a tener mucho más complicado que si tenemos un grupo que está en el lado izquierdo de esa curva normal, ¿no? Entonces, ahí tenemos que verlo y tenemos que organizar estrategias específicas para enganchar a cada uno de los grupos que son enganchables, sabiendo que es posible que tengamos algunos grupos que no lo vamos a enganchar en absoluto. Y por último, y con esto acabo, pues realmente creo que la transformación digital significa precisamente un constante proceso de reflexión sobre nuestra propia estrategia institucional, tanto a corto y medio plazo, porque tenemos que empezar ya, pero también a largo plazo. Tenemos que intentar ser, en este caso, visionarios de cómo va a ir, cómo va a evolucionar la tecnología, cómo van a ser los procesos en largo plazo en tecnología es hablar casi de 5 años, tampoco estamos hablando mucho más allá, para poder adaptarnos, porque la clave es cómo nos adaptamos precisamente a un cambio que es constante, una evolución que es constante. Pues por mi parte, nada más, muchas gracias, reiterar el agradecimiento por la invitación y quedo a disposición del organizador por si hay alguna pregunta que pueda rescatar. Sí. Gracias, Francisco. Pues yo haría la primera en relación a las competencias digitales que mencionaste, ¿no? Claro, trabajar con alumnos, como os pasa a vosotros, con chicos jóvenes, quiero decir, con un sector donde técnicamente es mucho más abierto, más permeable a todas esas tecnologías, pues me imagino que para vosotros en todo este ecosistema digital será mucho más fácil. No sé si quieres mencionar algo sobre esto, cómo encajaron los chicos todo este proceso de digitalización e incluso tus compañeros, porque dentro de ellos, bueno, pues el profesorado los habrá más receptivos o menos a todas estas herramientas, ¿no? Es verdad que con frecuencia se acusa de burocracia, de, bueno, todo, y al final de que a veces estas herramientas, lo que comentabas, en lugar de hacerlo en 5 minutos, pues lleva más, porque tienes que bajarte la firma electrónica. No es un tema sencillo descargarte el aplicativo para poder generar la firma electrónica, ¿no? Y bueno, supongo que este proceso tendrá sus críticas y sus resistencias, ¿no? En todas las administraciones las hay, es normal, ¿no? No sé si querías comentar algo de esto. Sí, yo creo que es importante, a veces, normalmente por el tema de edad, pensamos que los estudiantes son mucho más competentes en el contexto digital que el profesorado, ¿no? Y a veces confundimos que usen la tecnología no significa que sean competentes digitalmente al 100%. Por supuesto, hay estudiantes muy avanzados en el tema digital y otros que pues tienen problemas. Entonces creo que uno de los retos cuando hacemos planes de formación o cuando planteamos una estrategia de comunicación, de información hacia los miembros de la comunidad, a veces nos olvidamos de los propios estudiantes, ¿no? Porque pensamos que ya lo tienen superado y nosotros empezamos a incorporar elementos a nuestro ecosistema, componentes, herramientas, y no se los explicamos y nos olvidamos de ellos. Entonces, creo que eso también es un debe en las universidades de crear unos elementos formativos, llamémoslo cursos, llamémoslo píldoras, llamémoslo lo que sea, pero que sepan dónde están y de alguna manera que puedan de alguna manera completar su capacidad, su competencia digital con estos elementos. En el profesorado es lo mismo, realmente en el profesorado tenemos que trabajar mucho más, ¿no? Ahí la competencia del profesorado es muy desigual. Hay ahora mismo en marcha un proyecto de la CRUE para hacer un mapa de lo que es la competencia digital del profesorado de la Universidad Española. Y de alguna manera, cuando salgan los resultados, ahí podríamos hacer cuál es la autopercepción que tiene el profesorado de lo que es su competencia digital, ¿no? Con respecto a los marcos referenciales
competencia digital que podemos tener, por ejemplo, en la Unión Europea. Pero claramente ahí es donde se ha hecho, y se lleva haciendo mucho tiempo, mucho esfuerzo por las universidades, por crear unos planes de formación que a veces luego tienen una penetración desigual, ¿no? Normalmente esos planes de formación llegan a una población que suele ser muy, muy fiel, o sea, que de alguna manera repite, se quiere formar, pero no llega a un conjunto de la comunidad académica que precisamente es la que más necesita este tipo de competencias, ¿no? Entonces ahí tenemos un salto importante. Y también tenemos que cambiar nuestra forma de crear estos planes de formación. Y de hecho la propia situación y la propia transformación que se está dando en la pandemia lo estamos viendo, ¿no? O sea, quizás si un seminario como este lo hubiéramos planteado hace año y medio, quizás no se nos hubiera ocurrido nunca hacerlo así. Hubiéramos montado una jornada aquí en la hospedería Fonseca y hubiéramos tenido un par de días presenciales para compartir. Y sin embargo hemos visto que era precisamente lo que estamos teniendo es una gran oportunidad de una formación que nos permite tener a expertos de todo el mundo, no solamente de España, unidos en una franja horaria para transmitir en un concepto también más concentrado, más tipo píldora, unas competencias, ¿no? Entonces, es importante. Sí, Francisco. Pregunta Carolina, ¿qué opinión le merece desde su punto de vista el que se hable de forma generalizada de querer volver a la antigua normalidad, es decir, a ese mismo mundo donde se privilegiaba la presencialidad? No obstante, ¿ya podemos implementar sistemas como estos, digitales? Bueno, yo creo que todos estamos deseando, ojalá, volver a esa a aquella normalidad previa a la pandemia, ¿no? Y volver a tener realmente que cada tipo de institución pues ponga en valor aquello que realmente mejor le parece, ¿no? Entonces, la presencialidad en la docencia es algo muy importante, sobre todo para universidades como la nuestra, que son inherentemente presenciales. Otra cosa es que realmente después de haber pasado por este proceso, hay elementos que se van a cambiar, van a quedarse y se van a integrar con esa normalidad que teníamos pre-pandemia. Entonces, veremos que seguramente este tipo de tecnologías, de formatos, van a estar más presentes. Quizá deberíamos ir hacia una integración más madura de lo que es el concepto de presencialidad y no presencialidad, para no hacerlo tan distinto, sino realmente para integrarlo de la mejor manera posible y sacar siempre, en función del contexto, aquellos beneficios que mejor redundan en la acción formativa o en la acción de administración, ¿no? Entonces, realmente yo creo que uno de los elementos que nos va a transformar precisamente es todo lo que hemos incorporado en nuestra experiencia durante estos meses, que lo tendremos que seguir avanzando, pero no va a desaparecer. Hay cosas a las cuales de alguna manera no volveremos sin recordar la experiencia que hemos recogido. Hoy pregunta Isabel, ¿cómo se puede medir el grado de transformación digital? ¿Qué criterios o hitos hay que tener en cuenta para avanzar en esa hoja de ruta de la transformación digital? Bueno, Pues esto es casi toda tu conferencia, la respuesta, sí. ¿no? Yo creo que por intentar resumirlo, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues yo creo que cuando estableces precisamente hablaba yo de una política de cartera de proyectos. Realmente cuando tú haces una cartera de proyectos, eliges cuáles son tus proyectos. Precisamente el marcar unos indicadores, unos hitos en la consecución de esos proyectos te va a ir marcando si vas consiguiendo lo que te habías propuesto o no. Entonces, no simplemente es decir, yo quiero hacer esto, sino cuando tú planteas que vas a enfocarte en 1, 2, 3 proyectos durante un periodo de tiempo, tú tienes que marcarte tus propios hitos y tus propios indicadores. Y de alguna manera eso es lo que te va a ir planteando y te va a permitir autorregularte y autoevaluarte sobre el grado de la transformación digital que se va consiguiendo.